Tardes. Vamos a dar comienzo a una nueva sesión, la cuarta, del aula canaria. Este aula que hemos concebido con la intención de que en un año, en otro o en el siguiente, todos los académicos hayamos escrito algo sobre alguno de los temas que refieren a las Islas Canarias, algunos en concreto a Lanzarote. Es la sesión cuarta, y normalmente las organizamos con tres contribuciones o tres ponencias. Habrá una quinta en este año 2025 para que cerremos el libro Canarias 2025 vista por académicos de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. En esta sección cuarta vamos a tratar tres temas, tres aspectos, capítulos que quedarán abiertos también para el futuro, sobre economía, migración y astronomía. Tres asuntos solventes, relevantes para las Islas Canarias, ¿no? Muy bien, pues sed bienvenidos y vamos a dar entrada a la primera de las tres comunicaciones de esta sesión 4. Se titula Canarias, plataforma estratégica, puente entre continentes, oportunidades de futuro. Y la va a dictar el doctor Jaume Llopis Casella, que es doctor en Economía y Dirección de Empresas, un muy relevante ejecutivo de empresas que ya nos ha dado sesiones en otros foros de otra forma, profesor de Dirección Estratégica. Es vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores y es académico correspondiente de nuestra Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Así que, Jaume, cuando quieras, somos todo oídos. Muy bien, pues muchas gracias, presidente. Ya sabes que para mí es un honor participar con la Academia Lanzarote, que ya son en varias ocasiones, y en esta especialmente, y me voy a atrever, soy tan osado de hablar de temas de Canarias, cuando aquí seguro que tanto Felipe como Enrique, como muchos, saben mucho más que yo. Pero en todo caso, daré mi opinión sobre temas que creo que Canarias tiene que ser un elemento fundamental en Europa como puente entre Europa, África y Latinoamérica. Me atrevo porque, como sabe muy bien el presidente y algunos de vosotros, soy un absoluto convencido del papel que tiene que jugar Canarias en esta nueva geopolítica mundial y que lo voy pregonando por doquier, no solamente en la Academia Europea de Doctores, sino en otras ocasiones. Ya me he referido a ello en la Academia de Lanzarote. Y hoy, en el artículo que he escrito y que os voy a hacer un resumen, evidentemente voy a pasar por encima de temas que, por supuesto, sabéis mucho más que yo, pero en otros donde ya tenga yo alguna más experiencia, pues sí poder daros mi opinión. Bien, empezamos a compartir con a ver si lo veis. Sí, la veis, ¿no? Sí. Canarias como plataforma estratégica, puente entre continentes, oportunidades, sobre todo de futuro. Estoy absolutamente convencido, como decía al comienzo, que Canarias tiene un papel fundamental a jugar para Europa, para África y Latinoamérica, en un entorno que hay que adaptarse a los cambios, en un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, que todos ya conocemos. ¿Qué podemos mejorar en las relaciones económicas comerciales a través de Canarias, en inversiones, en fiscalidad, como plataforma tricontinental, buscando socios comerciales en África y en Latinoamérica, y la conexión especial también con Latinoamérica? En mi ponencia hablo mucho más que de comercio. Hablo de sectores de futuro que, como he dicho al principio, algunos de que vais a hablar después sabéis más que yo y otras personas que estáis ahora en línea, como es la transición energética
y sostenibilidad, la economía azul en cuanto a los mares y océanos como motores de la economía canaria, la geoestrategia y la seguridad y tema candente como es la gestión de la migración. Pero hablaremos también de un tema importantísimo que es el valor del conocimiento. Canarias puede ser una plataforma empresarial de innovación tecnológica y fortalecimiento de ecosistemas científicos, para al final dar unas reflexiones finales. En primer lugar, importante función estratégica. Canarias es el puente y tiene, yo creo, la obligación tenemos de fomentar las alianzas entre las tres regiones, Europa, África y América Latina. Ventaja geográfica de Canarias, todos lo conocemos, ubicado a 100 kilómetros de África, situación privilegiada como en territorio insular español y europeo. Y sí que en Canarias, me he informado un poco, se han impulsado muchas acciones que siguen impulsando a través del Tercer Plan África, del Foco África 2023, de Estrategia España-África 2025, Canarias-África del Gobierno canario, etc. Hay muchos planes en marcha, pero yo lo que diría es que habría que, con estos, ¿cuál es la eficacia de estos planes? Y en cualquier caso, y estando seguro de que se está trabajando con ello, deberíamos ir mucho más rápido, ir a una economía más ágil, eliminar la burocracia, eliminar y adaptarse a los cambios para con ello contribuir más eficazmente al desarrollo tanto económico de África como de América Latina. Bueno, hay que adaptarse a estos cambios. Canarias no es ajena a este entorno para seguir siendo competitiva y fundamentalmente hay que ser más ágil y más flexible haciendo los cambios necesarios y aquí nosotros como académicos tenemos que intentar influir para que estos cambios y estos ajustes sean hechos de la forma más rápida posible. En primer lugar, relaciones comerciales. ¿Qué podemos mejorar? Canarias tiene grandes oportunidades para ser un nodo logístico entre los tres continentes, tiene buena conectividad portuaria, con puertos clave, que luego hablaremos. Cuidado que estos puertos no caigan en manos de los chinos. No olvidemos que Xi Jinping ha parado ya 3 veces en Canarias en los últimos años y que se ha hecho con 91 puertos de lo que se llama el Blue Collar entre Asia y el puerto del Pireo, donde el puerto del Pireo ya es propiedad de los chinos. Cuidado. Y Canarias puede ser la escala de mercancías, combustible, servicios marítimos, etc. Y la primera cosa es las inversiones y la fiscalidad, ¿no? Las zonas especiales canarias y las zonas francas de Gran Canaria y Tenerife. Incentivos fiscales, que los hay, menos regulación, más facilidades comerciales, exención de aranceles e impuestos indirectos en exportaciones e impuesto reducido. Fijaos una cosa, estas zonas especiales, hay ejemplos exitosos que conozco en China, en México sobre todo, y en India. ¿Qué deberíamos hacer? Supongo que lo hacen, pues buscar las buenas prácticas de estos puertos y adaptar las buenas prácticas que a ellos les han ido muy bien. Por ejemplo, en China está la zona especial de Shenzhen, la de Zhubei y la de Xiamen, y en México la de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas, que son puertos francos con grandes éxitos. Por tanto, el mensaje, todos conocemos esto, la zona especial Canarias, las zonas francas de Canarias y Tenerife, pero lo que deberíamos hacer, que supongo que lo hacen, pero recomiendo, es buscar estas buenas prácticas de estos puertos que ya sabemos, zonas francas, que funcionan bien. Segundo, es esta plataforma tricontinental, potencial para integrar cadenas de suministro, puertos seguros, condiciones comerciales ventajosas. Ojo, que es lo que hablaba antes, al interés geoestratégico de China en el archipiélago. Fijaos, Xi Jinping
paró en Gran Canarias en 2016, en 2019 en Tenerife y el 2024 de nuevo en Gran Canaria. Lo que decía, China ya tiene 90 puertos, propiedad chino, desde Asia hasta el Pireo. Cuidado que Las Palmas y Tenerife no sean el 91 y el 92. Pero bueno, este es el tema de esta ruta de la seda y este Blue Collar, como plataforma importante que ya los chinos tienen esto. Bueno, pues los puertos, nosotros tenemos que tener mayor oportunidad de protagonismo a estos excelentes puertos de conexión que tenemos. Socios comerciales, a la búsqueda de nuevos potenciales. Ya lo sabéis porque he dado algunas charlas ya también aquí sobre posibles socios en África. Conozco bien países como Nigeria, Costa de Marfil, Camerún. Son países donde se pueden hacer negocios, se pueden ampliar las relaciones con ellos. ¿Cuáles son nuestros principales socios actuales? Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Hay que fortalecer los sectores exportadores básicos de Canarias, que es la alimentación, la construcción, los textiles, los servicios, e importar de África, que ya lo estamos haciendo, pescado, marisco, y productos agrícolas. Luego, Latinoamérica, el LATAM, Latinoamérica, el acuerdo entre Europa y Mercosur, estamos en la mejor situación para poder hacer negocios europeos, españoles, canarios, con Mercosur, firmado en 2024 con la eliminación progresiva de los aranceles. Y Canarias, por tanto, tiene que ser este puente estratégico entre Mercosur y la Unión Europea, entre África y la Unión Europea. Sectores clave. Bueno, pues he identificado 8, los conocéis mejor que yo. Es la economía azul, que todo tiene concierno con el mar, el ecoturismo, las energías renovables, la pesca sostenible, la geoestrategia y la seguridad, que ahora hablaremos rápidamente porque repito que aquí hay personas que saben mucho más que yo o están más informados que yo, transición energética, relaciones diplomáticas y la gestión migratoria. La transición energética y la sostenibilidad. Canarias tiene que ser, y esto está extraído del Instituto Tecnológico de Canarias, este cuadro, es que seguro que conocéis mejor que yo, como laboratorio natural para tecnologías energéticas y sostenibles. Canarias apuesta como referente atlántico en la transición energética y la gestión del agua. Banco de pruebas para modelos autosuficientes y descentralizados. Desarrollo de sistemas de producción y almacenamiento de hidrógeno verde a partir de la energía eólica y solar, y formación que sabemos mucho en Canarias, sabéis mucho en Canarias, de instalación de desaladoras mediante energías renovables. Por tanto, aquí ya el Instituto Tecnológico de Canarias debe jugar un papel central, referencia para África Occidental. Seguro que luego tanto Felipe como Enrique hablarán con mucho más conocimiento de causa de lo que estoy haciendo yo, solamente enumerando los sectores donde tenemos que hacer mucho más que comercio, no solamente comercio, sino mucho más podemos aportar como puente entre los continentes. En energía azul, pues fijaos un dato que está aquí abajo. El impacto económico de la energía azul ya representa en el archipiélago el 7,18% del PIB canario. Fijaos que en 2021 representaba solamente el 2,7%. Todo lo que es la gestión de la sostenibilidad centrada en los océanos como motores de la economía. Pues bien, 2,7% en 2021, 7,18% en 2024 y el objetivo inmediato es poder llegar al 10%
del PIB canario. Ahí tenemos ventajas competitivas clarísimas, potencial para la innovación y el crecimiento en biotecnología y pesca sostenible, en tecnologías marítimas, en turismo científico y ecológico, en especialización laboral en estas actividades. Aquí, pues, por tanto, hay un campo donde Canarias tiene que crecer, está creciendo, pero tenemos que ser ágiles en esto. En geoestratégica y seguridad, Canarias, punto clave para la OTAN y la Unión Europea, y más ahora, ante los problemas que estamos teniendo. Posición estratégica en el Atlántico Medio, en el contexto actual con los asuntos de defensa que tenemos, convertirnos en un punto táctico de observación y control del Atlántico Medio. Y España tiene la oportunidad de potenciarse como base de apoyo logístico y marítimo en relación a la región del Sáhel y el Golfo de Guinea. Por lo tanto, que es otra oportunidad donde tenemos que hacer valer nuestros valores, nuestra situación, nuestras capacidades en el tema de la geoestratégica y la seguridad. Y ahora un punto que evidentemente no voy a ver. Aquí espero mucho la participación de Felipe Bermúdez. La crisis humanitaria y social con el tema de las migraciones. Lo único que se me ocurre aquí es que este es un fenómeno que tenéis grave, es una emergencia, pero debería tratarse como un fenómeno estructural y lo que falta, sin duda, es mayor solidaridad interterritorial entre Canarias, la península y la Unión Europea. Bueno, aquí hay debates abiertos que no voy a hablar de ellos porque sí, pero sí que voy a hablar que las recientes conversaciones entre el presidente canario, Fernando Clavijo, y el presidente del PNV, Imanol Pradales, reciente, hace 4 días, hablando sobre no solamente en acuerdos sobre temas migratorios, pero también en investigación, desarrollo y inversiones sostenibles, ¿no? Por tanto, hay gestión migratoria y, sin duda, Canarias también como plataforma empresarial e innovación tecnológica. Acceso estratégico, especial interés para startups latinoamericanas que estén en proceso de internacionalización, incentivos claves para inversiones en I+D, sectores emergentes como el tecnológico y audiovisual. Canarias tiene que ser un clúster, un hub de animación en todo el tema de videojuegos con fuerte desarrollo regional y impulso con energía, con financiación favorable. Y otro tema fundamental que ya se está explotando de alguna manera es el archipiélago como destino para rodajes de películas, etc. Fortalecimiento del ecosistema científico de Canarias, ¿no? Esto también lo he sacado de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Bueno, hay una visión clara, está aquí expuesta, y los beneficios fiscales no son suficientes por sí solos. Hay que dar más, hay que diversificar el conocimiento, ir a otras áreas de conocimiento, hay que incorporar talento del exterior. Hay que coordinar, y aquí tenemos un papel fundamental, las universidades, las academias como nosotros, los centros científicos tecnológicos, las empresas, la Academia de Lanzarote, lo que está haciendo hoy, lo que haremos el próximos 28 a 31 de octubre con la Real Academia Europea de Doctores en estos encuentros científicos en Gran Canaria. Tenemos que ser este motor, estos influencers, que fortalezcan este desarrollo del ecosistema científico, tecnológico y de las empresas canarias. Otro tema que tampoco sabéis mucho más que yo, oportunidades en otras áreas como el espacio aéreo y satelital, la observación climática y oceánica, supongo en el cielo de Canarias, del cual nos va a hablar Enrique de Ferrafantín, seguro que nos va a hablar mucho más y con mayor propiedad que yo, pero conectividad satelital clave
para la soberanía tecnológica de la Unión Europea. Canarias, España, posicionarse en este sector. Por ejemplo, aquí he visto también en Internet el programa Copernicus, donde Canarias ya participa, pero por sus condiciones naturales, aguas transparentes, estabilidad atmosférica, baja contaminación lumínica. Pues bueno, ser más partícipes en este programa Copérnicos, que repito, Canarias ya es activo en este programa en la Unión Europea. La ventaja geográfica del archipiélago, el centro oceanográfico de Canarias, la energía eólica marítima y otros sectores estratégicos que supongo que Canarias tiene también sus competencias, que es la robótica agrícola, muy importante, la digitalización del ciclo del agua, la tecnología con drones y las energías renovables como entornos emergentes para entornos aislados. Ya están condiciones favorables en esta ubicación geográfica, estas infraestructuras, hay actores locales ya como el PLOCAN, los cabildos y las universidades, y aquí tenemos que ser mucho más eficientes en todo esto. Las reflexiones finales es Canarias puede y debe consolidarse como centro logístico atlántico, puente entre Latinoamérica. Al presidente no le gusta que ponga la TAM. Tuvimos una discusión porque quiere que pongamos Iberoamérica, pero yo no estoy de acuerdo porque Brasil y Portugal, Portugal sí que es Iberoamérica, bueno, es igual, pero no le gusta la TAM, pero yo lo he introducido. Centro Logístico Atlántico, puente entre la TAM, África y la Unión Europea, modelo energético sostenible, base diplomática hacia África por nuestra posición fundamental, punto clave para la seguridad y la vigilancia global y diversificarnos económicamente para priorizar sectores como el turismo sostenible, las energías limpias, la economía azul y la infraestructura astronómica y satelital, de la que estoy seguro que tanto Felipe como Enrique lo dirán mucho mejor que yo. Pues esto es un poco mis reflexiones y mis puntos importantes donde creo que deberíamos todos ser factores motores, las universidades, las academias, las empresas, los políticos, tenemos que trasladarlo a nivel político, todas estas prioridades y estas oportunidades enormes que tiene Canarias y de las cuales estoy absolutamente seguro que Canarias irá adelante en estas oportunidades de futuro. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jaume. Creo que nos has ofrecido una presentación extraordinaria con un contenido enormemente rico y que sin ninguna duda, además de esta visión inicial de hoy, cuando podamos tener el documento escrito, el libro que distribuiremos el 14 de diciembre en Lanzarote, pues podremos disfrutar mucho mejor de este trabajo tan completo que has realizado, ¿no? Bien, pues vamos a dar ahora la palabra a Felipe Bermúdez, que nos va a hablar de historia de las migraciones desde Canarias y hacia Canarias, un ayer y un hoy, más o menos. Felipe es doctor en teología, ha sido y hoy es profesor emérito de teología del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias y es académico nuestro de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, académico numerario en la isla de Fuerteventura. Así que, Felipe, cuando quieras, somos todo oídos. Tienes que abrir el micro. Bueno, un saludo desde Fuerteventura. Intentamos acercarnos a este fenómeno de la historia de las migraciones desde y hacia Canarias de manera esquemática, pensando que cuando esté escrito, pues lo podamos ver más ampliamente. La reflexión sintética tendrá 4 partes. En primer lugar,
hablamos un poco de las migraciones en la historia de la humanidad brevemente, luego Canarias como pueblo emigrante, en tercer lugar Canarias país receptor de migrantes como somos ahora, y finalmente algunas reflexiones. Con respecto a la primera parte, brevemente decir que Canarias, la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Desde que el Homo sapiens emigró hacia todos los continentes hace ya 100.000 años, pues desde su origen africano, cómo se fue extendiendo a todos los continentes. Uno de los últimos fue el continente americano, pero esa fue una gran emigración, ¿no? Otro paradigma de una emigración, en este caso forzosa, forzada, la cantidad de 11 millones de negros esclavos que fueron llevados violentamente de África a América en muchos siglos, ¿no? Otro ejemplo histórico más reciente y paradigmático de ese dinamismo creador que supone la fuerza de la migración es que el país más rico, el más poderoso de la humanidad actual, Estados Unidos, es en realidad una nación de emigrantes. Es decir, que no se entendería la realidad de Estados Unidos de América sin la emigración. Otro gran ejemplo es la emigración del campo a la ciudad. Actualmente existen, como sabemos, más de 500 aglomeraciones urbanas con un número superior a 1 millón de habitantes. Es decir, con Tokio a la cabeza, con 37 millones, con Delhi 32, Shanghái 28, pero en definitiva, la población urbana, que actualmente es más de la mitad de la población mundial, está en ciudades, pues se calcula que para 2050 será el 68% la que se supone que tendrá lugar en las ciudades. Por lo tanto, esa gran inmigración del campo a la ciudad es otro fenómeno, de manera que las ciudades, las megaciudades, son un monumento a la movilidad humana. Por tanto, ese es el fenómeno de la migración, de las migraciones. Se calcula, según las Naciones Unidas, que actualmente en el mundo hay 281 millones de migrantes internacionales, aparte de los desplazamientos internos que sigue habiendo en todos los países. Bien, pues vamos a la segunda parte. Es una parte realmente interesantísima de poder desarrollar si tuviéramos tiempo, porque la historia de Canarias es la historia de la emigración. Somos un pueblo de emigrantes por definición. Antes de la conquista vivían, como sabemos, en Canarias unos pueblos de origen bereber, que fueron deportados por los romanos, según la hipótesis más plausible, en los siglos II y III, y ya, por tanto, tenemos una primera migración que afecta a Canarias. Cuando Europa se empieza a extender por el Atlántico, enseguida los canarios, los habitantes de aquellas islas, de estas islas, empezaron a ser objeto de rapiña y de racias esclavistas. Había expediciones que no solo venían fundamentalmente buscando esta riqueza humana también que había, ¿no? Después de la conquista, la emigración fue siempre una constante, de manera que el archipiélago ha sido siempre puente hacia América, plataforma logística en el momento del negocio de la esclavitud, con una participación directa de las autoridades. Por tanto, las islas eran el lugar ideal para las embarcaciones hacia el Nuevo Mundo. Al principio hay una prohibición por parte de la corona española para la inmigración a América, pero aparece esta cédula real de 1678, conocida como tributo de sangre, que obligaba a que por cada 100 toneladas que las islas quisieran comerciar con América, debían enviar también 5 familias canarias. Eso dio lugar a un comercio realmente no solo de mercancía, sino de personas también. Se calcula que aproximadamente en esa época, en un siglo, unos 15.000 canarios fueron
emigraron de manera forzosa. Se abolió al siglo siguiente la cédula real. Esta emigración, por otra parte, contribuyó a consolidar la presencia española en aquellos lugares del imperio español que estaban amenazados por otras potencias como Portugal, Inglaterra o Francia, de manera que se ocuparon áreas al norte del Río Grande, en el Golfo de México, en el Caribe, se fundaron ciudades como Montevideo, San Antonio de Texas, y se repoblaron zonas como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y el delta del Mississippi. Una muestra llamativa, que en esto me gustaría a lo mejor extenderme un poco más, pero no podemos, la tenemos en la realidad actual del departamento de Canelones, en la República de Uruguay. Canelones, con una población de unos 500.000 habitantes, es un territorio donde todos sus moradores se llaman a sí mismos y se consideran canarios. Hay una pequeña publicación que yo hice hace unos años donde hablamos de canarios de las dos orillas, ¿no? Y bueno, en realidad el pueblo de Canelones se considera con orgullo canario. Por ejemplo, esto último que ocurre hoy, actualmente el presidente de la República, Yamandú Orsi, es un canario, dicen ellos, de Canelones. Por tanto, es una muestra de la importancia que tuvo esta inmigración canaria al Uruguay. Esta inmigración, por otra parte, se trata de una inmigración irregular porque estaba prohibida por el gobierno. Era clandestina y muchas veces se realizaba en condiciones que parecían una esclavitud solapada. Es decir, como dicen algunos testimonios, daba igual sucumbir bajo el yugo de la esclavitud y de la guerra en lejanos continentes, cuando llegan a América, como morir de hambre y de miseria en el país natal. Es decir, que era una inmigración obligada de alguna manera y con unas historias muy importantes. Está bastante documentado en estudios hechos tanto por canarios como por gente de América. Por ejemplo, esto que ocurrió en este famoso bergantín Gloria, que fue fletado por Francisco Morales en Puerto Cabra, y un episodio importantísimo, casi la mitad del pasaje que había pagado ya su billete, pues su pasaje se quedó en tierra, con lo cual fue un verdadero desastre, un ejemplo de tantas cosas que pasaba, porque la inmigración en velero era típica de Canarias, ¿no? En el siglo XX, la población canaria sigue la práctica migratoria y ahora los lugares fundamentales fueron primero Cuba, luego Venezuela y el Sáhara. En cuanto a la migración cubana, es importante el naufragio de estos días. Se ha celebrado el aniversario del vapor Valvanera, que en el 1919, frente a las costas de Cuba, naufragó por un temporal y murieron 488 personas. Es considerada una de las mayores tragedias, la mayor tragedia marítima española en tiempos de paz. A partir de los años 40 y hasta los años 50, es Venezuela el país que atrae de manera significativa la inmigración canaria, debido a dos factores. Por un lado, la huida de la penuria económica, la crisis económica, la pobreza del archipiélago y la opresión política de la dictadura, por un lado, y por otro, el atractivo de la riqueza petrolera de Venezuela. En esta época salen de Canarias los mayores contingentes migratorios del siglo y posiblemente de toda su historia. Algunas de estas epopeyas, que también eran clandestinas, han sido narradas. Por ejemplo, El sacerdote Palmero tiene una novela, Gonzalo Morales, hablando sobre el viaje. Decía que viajábamos como sardinas en lata. Decía él, nunca fue tan exacta la expresión. Dice, yo creo que los esclavos negros iban mejor que nosotros, porque eran una mercancía a cuidar para vender. En unas embarcaciones pequeñas se juntaban, pues como este viaje famoso de la Elvira, que fueron 107 personas que viajaron a Venezuela en una travesía que duró 36 días. Las islas occidentales eran las que proporcionaban esta mayor parte de migrantes a Venezuela, mientras que las islas orientales de la inmigración de la posguerra fue
hacia el vecino Sáhara español, sobre todo a Fuerteventura y Lanzarote. De Fuerteventura está famoso el adagio de Tuineje a Berbería se va y se vuelve en un día. Esto explica también, como vamos a ver enseguida, el tema de las pateras, ¿no? Por tanto, con el abandono del Sáhara del año 75, de alguna manera podríamos decir que se marca la etapa esta de Canarias como pueblo emigrante y se da lugar, poco a poco se transita hacia la nueva etapa en la que nos encontramos, que es Canarias como receptor de migrantes, que es la tercera parte de la reflexión. Estamos siendo Canarias un país receptor de migrantes. En los últimos años, Canarias se ha ido convirtiendo en un lugar de inmigración. Viene gente de todos los países. Fíjense que en Canarias terminó 2024 con 2.258, 2.219 habitantes, 2 millones, perdón, 2.200.000, y en el último cuarto siglo, Canarias ha recibido una población de 600.000 habitantes, no precisamente por nacimiento, sino por inmigración. Es importante distinguir actualmente tres tipos de población que está arribando al archipiélago: la americana, la europea y la africana, y poner sobre la mesa los datos, los números reales, para situar bien el asunto. La inmigración americana es muy importante, es la mayor, el contingente mayor que está recibiendo Canarias en este momento. Tengan en cuenta que hemos recibido 250.000 de personas en pocos años. Actualmente destacan los 82.890 venezolanos y los 50.000 colombianos. Por ejemplo, según el consulado colombiano, en Fuerteventura actualmente hay 11.000 personas colombianas y el número crece cada día, y el mismo número también en Tenerife y en Lanzarote. Por tanto, un número de 50.000 colombianos en Canarias en este momento es un número muy importante. Esta emigración llega de manera regular como turistas y se convierten en irregulares al pasar los 3 meses. Forman parte de esa economía B sumergida, porque trabajan en la construcción, en los servicios, las mujeres al cuidado de las personas mayores y enfermas. Es decir, que esta es la realidad de la inmigración americana, que por otra parte, lo dicen las asociaciones que trabajan con inmigrantes, causan muchos problemas por todo el papeleo, las dificultades burocráticas para resolver la situación de todas estas personas. En cuanto a la inmigración europea, que también es importante, desde la Unión Europea se han establecido 172.717 ciudadanos en un territorio que consideran más barato, más tranquilo y seguro para vivir. Sobre todo destaca en la última etapa la comunidad italiana, que actualmente son 43.390. Es un fenómeno que es llamativo, sobre todo en la actualidad en Fuerteventura. Y tenemos también la migración africana. Desde que en el año 24 2 jóvenes saharauis llegaron a las playas a las Salinas del Carmen en Fuerteventura, se abrió esa ruta canaria, esa ruta atlántica, que actualmente es el 72,5% de la migración irregular que llega a España. Gerardo Mesa, nuestro compañero de la academia, fue testigo privilegiado de estas primeras llegadas de pateras, porque pronto él se convirtió en un referente de la acogida a aquellas personas jóvenes que en una noche, en un día y medio, llegaban a la isla guiados en la noche por el faro de la Entallada, cerca de Gran Tarajal. Hay una secuencia histórica, el plano que el compañero Llopis acaba de poner antes está muy interesante, las distintas rutas. Aquí no me voy a detener en esta diapositiva porque es muy larga. La idea es que al principio venían pateras, venían del Sáhara. A partir de 2005 tiene lugar un cambio importante, empiezan a aparecer cayucos, que ya son unas embarcaciones mucho más potentes, que pueden llevar hasta 300, 400 y 500 personas. Y a partir de entonces, y hay que señalar también que los años 23 y 24 han sido los años de mayores llegadas.
precisamente cuando más esfuerzos se habían hecho para impedir la salida, pues aparece porque ya no salen de aquí del Sáhara al lado, sino salen de Senegal, de Gambia, de Mauritania, de todos los países del África Occidental. Eso es un poco largo de hablar. La mayor parte de quienes emprenden la travesía son nacionales de Mali, de Senegal, de Marruecos, de Guinea y de Mauritania. Estos inmigrantes no vienen a Canarias, sino que pretenden llegar a Europa. Por tanto, Canarias es para ellos como lugar de tránsito, es un puente, es una frontera, pero en realidad la ven como un puente. Bueno, es muy grande, fíjense los datos, en el año 24, en la foto de la izquierda, hay 61.323 llegadas de inmigrantes por vía marítima a Canarias desde África, pues la mayoría, 46.000, son los que han empleado la ruta canaria, la ruta atlántica. Es una ruta de muerte porque después de todo, desde la primera muerte que hubo en 1999, cuando murieron en las costas también de Fuerteventura, en el sur de Fuerteventura, los primeros inmigrantes, ahora se ha convertido en una ruta mortal. Al menos 8.223 personas perdieron la vida en el año 24, de las cuales de alguna frontera europea del año 24, de las cuales 6.200, es decir, la mayor parte, fallecieron en la ruta hacia Canarias, en la ruta atlántica. Por tanto, la ruta atlántica hacia las Islas Canarias se mantiene como la más letal a nivel mundial. Eso es un dato muy importante, ¿no? También el problema último, el tema de los menores no acompañados, son permanentes las disputas por el reparto entre las diferentes comunidades autónomas, porque los niños y niñas que vienen automáticamente al no estar acompañados pasan a ser tutela del Estado y se convierten en un problema como está ocurriendo. Es una verdadera vergüenza, me parece a mí, ver el trato que este asunto ha tenido por parte de las distintas administraciones públicas del Estado español. Y lo que se está en juego son derechos humanos de unas personas necesitadas de ayuda, ¿no? Y bueno, ya llegamos a la parte final, unas reflexiones breves para un poco tratar de acercarnos a algunos aspectos del problema. En primer lugar, el pueblo canario es un pueblo inmigrante, como hemos visto. Esta conciencia debería ayudarnos a potenciar una actitud de empatía, de comprensión y de acogida a las personas que han elegido nuestra tierra como lugar para vivir. En segundo lugar, deberíamos acostumbrarnos a hablar mejor de movilidad humana más que de migraciones. Migrar es un derecho humano fundamental, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Este derecho se incumple de manera flagrante con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque migrar es un derecho humano. El Papa Francisco nos dice que nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Un planteamiento sensato debería también contemplar que las personas migrantes pueden ser una riqueza para el país que los acoge. Las envejecidas sociedades europeas pueden recibir esa savia nueva que aporta la juventud de esos países africanos, asiáticos o americanos. En una emigración regulada y organizada, todos podemos ganar. También dice el Papa Francisco que no hay que pensar solo de manera utilitarista, porque también existe la gratuidad. Dice él, solo una cultura social y política que incorpore la acogida gratuita podrá tener futuro. Eso es un planteamiento utópico, ¿no? También hay que caer en la cuenta que las medidas restrictivas son, en último término, las que causan muertes.
las políticas migratorias y de frontera que niegan sistemáticamente los visados a casi todos los países del continente africano, eso es lo que está ocurriendo realmente, lo que está causando las muertes. Se empezó a politizar el fenómeno, como sabemos, la politización del drama desató diferentes polémicas que han continuado hasta nuestros días y hay grupos políticos que se empeñan en fomentar discursos racistas, xenófobos y de odio, que lo que hacen es en complicar más también el problema. En vez de buscar soluciones, lo que hacen es complicar más el problema, ¿no? Hay que preguntarse por qué se suben esas personas jóvenes a una patera o a un cayuco. Eso está muy estudiado y hay una respuesta compleja, pero claro, son muchas motivaciones. Huir de la guerra, del maltrato, el cambio climático, la necesidad de sobrevivir y sobre todo las grandes expectativas que tienen estos jóvenes. Tengamos en cuenta que muchos de estos niños lo que intentan y niñas es probar suerte, intuyen que su futuro en nuestro mundo occidental será mejor que el que les espera en sus países de origen. La represión policial no va a parar el fenómeno complejo de las migraciones africanas. Tengamos en cuenta, actualmente se calcula que hay 11 millones de personas africanas que viven en Europa, pero estamos al lado en Canarias, una África occidental en la que habitan actualmente 500 millones de personas, de las cuales el 40% es menor de 15 años. Por tanto, la salida de personas de África es un fenómeno imparable. Se seguirá dando de manera inevitable. Por eso, a lo mejor lo que hay que tener en cuenta son las observaciones del Plan Estratégico de la Organización Internacional sobre Migraciones, que da esas 3 prioridades: salvar vidas y proteger a las personas en movimiento, impulsar soluciones a los desplazamientos y facilitar vías de migración regular. En Canarias no queremos ser frontera, muro, tampoco cementerio, sino vivir la vecindad, ser puente y ser lugar de acogida. Gracias. Muy bien, Felipe. Bueno, pues tenemos ya aquí la 11ª conferencia o el 11º capítulo de ese libro que vamos a ofrecer, claro, a la sociedad canaria, un poco en la línea que Jaume nos decía del papel que pueden desempeñar las academias en la situación actual, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar a la 12ª. El cielo de Canarias, una ventana al universo, que va a desarrollar Enrique de Ferrafantín. Es doctor, ingeniero informático, es astrónomo de alta alcurnia, aunque nos digamos en nuestro mundo, pues más o menos astrónomo aficionado, es mucho más que aficionado, como todos vosotros conocéis. Es miembro del Consejo Científico Asesor de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura y es uno de nuestros académicos numerarios de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Así que, Enrique, ábrenos la ventana, ¿no?, al universo. Tienes la palabra. Bien, a ver, ahora compartimos pantalla para empezar. A ver si... Correcto, ¿no? Perfecto. ¿La ven? Me ven. Bueno, entonces, primero dar las gracias a la Academia que me concede este honor de poder hablar hoy en este aula canaria, y cuando el presidente, el profesor de Posada, me propuso hablarles de astronomía en este día, pensé que era una buena ocasión para introducir el tema de que es la razón por la que el archipiélago ocupa un lugar tan privilegiado en la ciencia actual y que además es el colofón que está detrás de los temas de astronomía que en muchas ocasiones tocamos desde aquí, que sería la excelencia del cielo del archipiélago. Así que titulamos este
esta intervención, el cielo de Canarias es una ventana al universo. Como el tiempo a disposición es muy reducido, no podemos tocar muchos temas, sino simplemente citarlos. Un poquito más lo verán dentro del artículo que estamos preparando. Por eso a mí me habría gustado poder contestar a muchos temas que con mucha, decimos, elegancia, el doctor Jaume Llopis me había, ¿cómo decir?, animado a comentar, pero desgraciadamente hoy me temo que no va a ser posible. Para introducir la calidad, la excelencia del cielo de Canarias, elegí esta foto, que es una que me ha proporcionado mi hijo Pablo, que, como algunos de ustedes saben, está terminando el máster en astrofísica en La Laguna, y esta es una imagen de la Vía Láctea sacada desde el Observatorio de Roque de los Muchachos. Creo que no haga falta comentar mucho sobre la calidad del cielo de Canarias desde Roque. Lo que sí, en cambio, es importante comentar es, y lo vamos a hacer a lo largo de esta pequeña introducción, cuáles son los factores claves que hacen que en Canarias, tanto a nivel profesional como a nivel no profesional, sea tan importante la astronomía, debido a la excelencia del cielo, a los observatorios profesionales, también al turismo. También vamos a citar algunas de las normativas que en este momento regulan todo este tema. Y como segundo punto vamos a hablar muy por encima de las amenazas a la calidad del cielo, temas que ustedes saben que a mí me gusta mucho tratar, pero no será hoy el día. Y tercero, las medidas de protección que están actualmente en vigor y la sensibilización que hace falta a las instituciones y a la población, y también algunas reflexiones finales de cómo se puede conservar esta calidad de cielo. Eso. Bueno, creo que a nadie se le escapa, ni siquiera a los que no saben de astronomía, que un cielo nocturno oscuro, limpio y sin nubes es un requisito imprescindible para la investigación astronómica. Y además los científicos me dicen que cada vez se están haciendo, se están proyectando, se están construyendo, se están inventando tecnologías para sacar el máximo provecho de los instrumentos, tanto telescopios como cámaras de fotos y espectrómetros, etcétera, etcétera, para poder investigar el cielo, pero al mismo tiempo se requieren cada vez más condiciones óptimas para poderlo hacer. Y los lugares donde esto se puede hacer en la superficie terrestre son muy reducidos. Pero también no es solo un tema de profesionales, es también un tema de turismo. De hecho, cada vez más hay turistas que buscan lugares oscuros y, como dice la Unión Europea, más del 90% de los ciudadanos de la Unión no ha visto nunca la Vía Láctea, y eso hace que, por supuesto, se vayan buscando estos lugares que sean privilegiados, y en este sentido Canarias sigue siendo un lugar donde este cielo oscuro está al alcance de todos. Pero no se trata solo de turismo ni de ciencia, sino también se trata de preservar una parte importante de la cultura y de las tradiciones de la humanidad, que van desde la religión, la mitología asociada con las constelaciones, el problema de la orientación, de la navegación y cosas de este tipo, que al perder el cielo oscuro se iría perdiendo de forma irrecuperable también. Pero ¿por qué observatorios en Canarias? Todos los científicos, o por lo menos los que se ocupan de astronomía, saben que
Canarias es un referente a nivel mundial para la investigación. De hecho, existen dos observatorios, el más importante, el del Roque de los Muchachos, ORM, en la isla de La Palma, y el otro, históricamente más antiguo, pero hoy en día ya menos importante por problemas de contaminación, como veremos, el Observatorio del Teide, que está en Tenerife. En conjunto se conoce como el Observatorio Norte Europeo, ENO, por su sigla en inglés. En estos observatorios hay más de 20 telescopios y aparatos de distintos tipos de más de 10 países diferentes. Y entonces una cosa que muchos se preguntan es ¿por qué hacerlos en Canarias? Es decir, no hay otros sitios, por ejemplo, las montañas de los Alpes, de los Pirineos, que serían más adecuados. Pues aquí, por cierto, vemos el telescopio más grande del mundo, por lo menos en el óptico e infrarrojo, que es el Gran Telescopio Canarias, que es una auténtica joya de la tecnología española, además de ser el telescopio referente en este momento para cierto tipo de investigaciones. Sí, decíamos, ¿por qué en Canarias? Bueno, los primeros observatorios, que normalmente se remontan a mediados del siglo XVIII, fue cuando grandes países como España, como Francia, como el Reino Unido, Rusia, etcétera, Austria, el Imperio Austrohúngaro, se dieron cuenta que para la navegación era fundamental, sobre todo para el problema de la longitud, que no vamos, por supuesto, a tocar aquí, era necesario contar con mapas del cielo muy precisas. Y por eso se van instituyendo y creando observatorios astronómicos, ejemplo, Cádiz, París, Trieste, Palermo y Pulco. Estoy citando Trieste porque este es el observatorio de Trieste, el antiguo, que se remonta a 1750 y como ven está totalmente circundado por casas. En aquella época no era así, pero muy pronto en todos estos observatorios, empezando por ejemplo por el del Greenwich en Inglaterra, se dan cuenta que el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de la contaminación del aire debido a las industrias, a los barcos de vapor, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, el aumento de la iluminación, sobre todo cuando se empiezan a iluminar las calles urbanas, dan lugar a problemas que dificultan cada vez más a los astrónomos su labor. Y fue en 1856 cuando el astrónomo, que después sería astrónomo real escocés, Charles Piazzi Smyth, el que, convenció al almirantazgo británico de que era oportuno hacer una expedición a la isla de Tenerife para poder demostrar, si era el caso, que la teoría de Newton de que al estar las montañas, con menos capa de aire entre ellas y las estrellas, era posible que la observación astronómica fuera más, privilegiada y se obtuvieran resultados mejores. Él organiza una expedición en la zona que hoy es el Parque Nacional de Teide, en concreto la montaña de Guajara, que los que han estudiado en la laguna seguro que les suena, porque es el nombre de uno de los campus de la universidad. Allí monta los telescopios, por supuesto no existían carreteras, sería muy interesante hablar de esto, pero no hay tiempo, y los resultados excelentes que obtiene, sobre todo en astrometría, que era básicamente la única parte de la astronomía que existía en aquella época, son realmente excelentes, hasta el punto que le dan reconocimiento, le nombran astrónomo real de Escocia, pero realmente por temas políticos y de geolocalización no es hasta el final, hasta principios del siglo XXI, cuando en Estados Unidos se construye el primer observatorio en una zona de montaña, el Monte Wilson en California.
En los años 50, la Universidad de La Laguna crea las primeras instalaciones del Observatorio del Teide, que después se van ampliando hasta que en 1985 se inaugura el Instituto de Astrofísica de Canarias, con sede en La Laguna, y también los dos observatorios, el de la Roca de los Muchachos y el del Teide, que hemos citado antes. Me gusta indicar que en esta foto vemos las banderas del cosmos que diseña nuestro académico de honor César Manrique para esta ocasión, que es también el encargado del decorado de ambas inauguraciones. Es interesante decir que en este proceso de la constitución de los observatorios fue precisamente el Reino Unido que tuvo una parte importante con algunos de sus telescopios. Hoy en día, unas fotos así de ejemplo de lo que tenemos en ambos observatorios. Primero, un observatorio muy curioso, que no se parece en nada a las cúpulas que estamos acostumbrados a ver, es el telescopio MAGIS, el cual se ocupa de detectar partículas que vienen del universo de otro tipo. Son, en concreto, las radiaciones cósmicas que descubrió nuestro, ¿cómo decir?, antecesor Arturo Duperrier, también en Inglaterra, por cierto. Aquí vemos algunos de los observatorios, las torres solares en concreto, que están en el observatorio del Teide, el OTE, y a la derecha vemos algunos de los observatorios de Roque de los Muchachos. Aquí, en primer lugar, el más grande es el William Herschel, que fue durante años el mayor telescopio del mundo, es uno de 4 metros y es de Reino Unido. Pero no solo hablamos de ciencia, sino que también hay otros interesados en el tema del cielo oscuro y de la observación. De hecho, hay un creciente fenómeno de interés para el disfrute del cielo que llamamos astroturismo, con muchas empresas dedicadas a estos, no solo en las islas donde tienen los observatorios, que por supuesto son un atractivo importante, sino que también en otras islas, como por ejemplo el caso de Fuerteventura, donde los cielos oscuros permiten la observación, pero no en los observatorios, por supuesto, donde no tienen acceso normalmente las personas que no son parte de los centros de investigación, sino que también se hacen en el campo, se hacen en sitios muy oscuros y sobre todo en sitios donde es muy bonito observar por el entorno, por los animales, por el paisaje, por el celaje que le llamamos en Canarias. También una cosa que hoy en día atrae a muchas personas es la fotografía nocturna. Hoy en día, con un gasto bastante limitado, se puede conseguir una cámara de fotos muy buena, objetivos muy que dan muy buenos resultados, y por eso hay cada vez más personas que se dirigen a Canarias para fotografiar la Vía Láctea con monumentos, con paisajes, con montañas, con el mar, etcétera, etcétera. Además, se hacen muchos tipos de actividades que aquí no vamos a explicar una por una. Aquí ven un ejemplo de observación pública, y aquí un ejemplo de una de las fotos que ya presentamos en una exposición organizada por la Reserva Starlight de Fuerteventura. Pero todo esto, desgraciadamente, no es que esté, como decir, a salvo de todo problema. De hecho, una de las amenazas que todo el mundo conoce, no solo en Canarias, es la contaminación lumínica. No vamos hoy a hablar de esto, pero con esta foto ya ustedes se dan cuenta de que hay varios componentes de la contaminación lumínica que hay que reducir, que hay que combatir. Una es la dirección de emisión de la luz. Como ven, estas
nubes aquí por encima de este pueblo, que no le voy a decir de dónde es, pero es de Lanzarote, tenemos las nubes iluminadas, porque de alguna forma el alumbrado la está iluminando hacia arriba. También son luces que, si son más claras, más blancas, como impropiamente se dice, se difunden a distancias muy superiores y por lo tanto contaminan mucho más. También la potencia que se emplea, que a todas luces, si me permiten la frase, en este caso es totalmente excesiva. Pero no solo es esto, está también la contaminación del aire. Aquí en Canarias estamos bastante protegidos en este sentido de las industrias, pero en otros países el problema es mucho más gordo, no solo de partículas de polvo, sino también de ciertos gases que emitidos por los aviones, por ejemplo, además de las industrias, que pueden empeorar la calidad del cielo. Hoy en día también tenemos otro problema nuevo, que son las constelaciones de satélites, que en este momento están desgraciadamente proliferando. Existen leyes que protegen el cielo de los observatorios, entre ellas destacamos la Ley del Cielo del 98, que fue pionera, la primera del mundo, y ha sido copiada en muchos países. Por cierto, sigue siendo vigente y decimos que necesita pocos ajustes. También se ha creado la Oficina Técnica de Protección de la Calidad del Cielo, la OTPC, que depende del Gobierno de Canarias, pero está dentro del Instituto de Astrofísica, que da indicaciones concretas sobre luminarias, sobre proyectos, cómo corregir, y también tiene el poder de poner multas, lo que desgraciadamente es una cosa importante. También tenemos una ley nacional de la que no vamos a hablar, pero que se aplica obligatoriamente a todos los sitios. Los científicos se hicieron promotores en el 2007 y después en 2009 en Fuerteventura de la iniciativa Starlight. Iniciativa Starlight, la cual quiere promover cielos oscuros y crea certificaciones a los sitios donde mejor está la oscuridad, la nubosidad, la transparencia, la extinción atmosférica y además donde se pueden organizar actividades porque también existen infraestructuras públicas y no que permiten traer al turista a visitar estos sitios y gozar de esta experiencia inmersiva del cielo nocturno dentro del celaje. Un ejemplo de una reserva Starlight, es decir, de los lugares donde con más, calidad se encuentra el cielo en todo el mundo, son unas 20 en este momento, según los datos de la Fundación Starlight. Una de estas es Fuerteventura. Donde ven aquí estos puntitos verdes son las zonas donde se ha medido a lo largo de más de 10 años que la oscuridad del cielo alcanza y supera los valores requeridos normalmente para observatorios astronómicos profesionales, lo que no es poco, claro, no son todas las condiciones, pero a nivel de oscuridad, como ven que hay una parte importante de la isla de Fuerteventura, sobre todo la costa oeste y una parte de la costa este. Antes hablábamos del faro de la Entallada, que está aquí y que es una de las zonas más oscuras. Por supuesto, durante 8 segundos, porque cuando se enciende el foco del faro no se ve mucho. Pero bueno, la zona está muy bien. Y hay otros sitios de Canarias que también cuentan con reservas Starlight, La Palma y Tenerife, por supuesto, y con destinos turísticos Starlight, que cuando podrán leer mi artículo ya verán de qué se trata, pero básicamente son sitios para la observación donde hay empresas que llegan al turista para llevarlo al campo, y están en La Palma, en Tenerife, en Gran Canaria y en El Hierro. En este momento la situación no es, en Canarias no es mala, pero necesita ser mejorada
tanto por el tema profesional como por el tema de poder aprovechar mejor por parte de los turistas este privilegio de contar con un cielo oscuro. La legislación nacional, desgraciadamente, se incumple en muchas instalaciones y en la práctica las denuncias que se pueden poner no sirven prácticamente para nada. Por lo tanto, lo que nosotros intentamos promocionar, eso desde la academia y también desde la Reserva de Fuerteventura, de la Fundación, etcétera, etcétera, es obtener que existan instrumentos para hacer obligatoria, por ejemplo, la revisión de las instalaciones antes de que se hagan, para evitar iluminación horizontal y cosas de este tipo. El gobierno el gobierno nacional ha hecho varias propuestas para mejorar la ley actual, pero desgraciadamente no parece que van a buen puerto, porque en realidad no mejora la situación de la contaminación lumínica, sino que la empeoraría, porque parece que están más, como decir, dedicados a escuchar lo que le dicen los vendedores de bombillas y de LED que no lo que dicen los científicos. Por lo menos todo esto se ha parado gracias a las aportaciones, entre otras también de nuestra academia. Para concluir, para conservar esta excelencia del cielo de Canarias, lo que nosotros intentamos promover, y dentro de estos nosotros también pongo a nuestro colega, el académico Tony Gallardo, que es el director de la Reserva Starlight de Fuerteventura, vamos a intentar hacer una ley nacional mejorada para reducir realmente la contaminación lumínica, especialmente en áreas muy sensibles, cercanas a zonas protegidas y cosas de este tipo. Abogar para que existan organismos, si puede ser independientes, que hagan cumplir las normas. También para intentar armonizar, y en este caso, en el caso de Fuerteventura y de Canarias, los cabildos son la, decimos, organización más correcta, para hacer que las políticas locales de los ayuntamientos sean armonizadas y entonces no hagan que un sitio actúe de una forma y otro de otra, y para eso después las cosas no salgan como esperemos que salgan. Y después, sobre todo, poner en valor el cielo nocturno e involucrar más a la ciudadanía, porque sean los mismos los que impulsan a los políticos, a las administraciones, para que las cosas se hagan bien. Hemos visto en Fuerteventura un par de ejemplos muy interesantes donde ha sido la ciudadanía que ha dicho al ayuntamiento: no queremos iluminación, y eso lo debemos también a otro académico nuestro, Álvaro García, al cual le vamos a dar las gracias por estas iniciativas. Y con esto terminamos ya con esta última diapositiva que nos recuerda el cielo de la isla de La Palma, y muchas más noticias podrán ver en el artículo, pero siempre se quedarán cortas porque el tema, como han visto, da para muchísimo. Eso. Muy bien. A ver. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Creo que has añadido un poco más de esfuerzo a todo lo que nos has venido ya contando en ocasiones anteriores. Creo que podemos afirmar, o yo me atrevo a afirmar, después de estas conferencias que alcanzan ya 12 capítulos, que no solo tendremos libro, sino que vamos a tener un libro de alta calidad, ¿eh? Una obra colectiva, una obra que ofrece la Academia a la ciudadanía canaria, si queremos decirlo así, a los poderes canarios, a los políticos canarios y sobre todo a toda la sociedad, que es lo que debemos hacer, ¿no? Obra colectiva, obra plural por expertos. Las conferencias de hoy han sido verdaderamente magistrales, ¿eh?
han desobedecido el tiempo reglamentario que les habíamos ofrecido. Yo no voy a coartar la posibilidad de que se expresen algunos, pero visto la hora y para que todos puedan tener tiempo, por favor, que no haya debate, sino que todo el que quiera hacerle alguna observación a cada uno de los ponentes para que mejoren en su caso, en los 3 días más que les vamos a dar para que nos entreguen escritos sus capítulos, pues que hagáis eso, hacer observaciones concretas. Bien, el primero, por tanto, observaciones que queráis hacer o alguna pregunta, pero por favor, fugaz, para la de Jaume Llopis sobre Canarias como plataforma estratégica. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Eh? A ver, Roque. Muy fugaz, ¿eh? Muy No, fugaz. de entrada, Luis de Rivera está de acuerdo contigo en cuanto a Iberoamérica, ¿eh? No Latinoamérica. Hombre, pero corrígelo, por favor, hombre. Corrígelo, pero no conmigo. Que estemos de acuerdo con, llámalo. Pero bueno, tu conferencia ha sido magistral, ¿eh? Y esa Canarias puente de Bueno, no sé conexión si me entre permitís un continentes es segundo. extraordinaria. Si me permitís Venga, un ya, segundo, ya la además, has oído. ya Para siempre ya, estoy de acuerdo para, contigo, Francisco, pero no era esa mi intención. Solo he Ya hecho lo una sé, ya pequeña lo sé que te nota ha cogido de sorpresa, pero es que ya tuvimos. porque no Venga, quería. me callo yo, Roque. bueno, para Jaume. Pero Hice dejémoslo, un Jaume, para trabajo, otro día. hice Dejémoslo un para otro trabajo, día porque el hice tema es largo. Los Sí. nombres influyen. Los nombres tienen una influencia subconsciente, subliminal, persistente. A mí siempre me llamó la atención que los americanos de Estados Unidos, cuando llegan a cualquier sitio, dicen I am American. Cosa que los de Colombia y los de Venezuela y los de México no son, ellos no son americanos, como diciendo los únicos americanos de importancia somos nosotros, es la impresión que... Pero eso es un inciso, ¿por qué decimos Hispanoamérica? Porque es la influencia española, estamos recordando, estamos haciendo patria, estamos recordando que realmente estuvimos allí mucho tiempo y les dejamos muchas cosas. Bueno, está bien, Portugal está al lado, América, Bueno, yo Latinoamérica, Luis, ya lo creo dejo, conocer a Jaume ya no suficientemente quería y hablar, así lo como dejo. en otros temas no lo vamos a convencer, porque es de ideas firmes, fijas, creo que esta hoy, por el tono con el que ha contestado, creo que algo sí vamos a penetrar en él. Venga, Roque, por favor. bueno, para Jaume. Jaume, he hecho un trabajo hace años para el gobierno de Canarias sobre las relaciones África, América, Canarias, y me gustaría hacértelas llegar, ¿vale? Para que tú me des tus opiniones y demás, ¿no? Este trabajo. No te Bueno, oigo, pero Roque, perdona que intervenga. Jaume no, estará en Gran Canaria, ¿eh? sí, vale, Sí, vale, pero y en la academia tenéis mi correo electrónico que... te lo mandaré. Segundo, para Felipe. Felipe, bueno, una anécdota. Yo No, de niño, espera un segundo para no. A sí, ver, Juan Luis, sobre el tema de Jaume. Hola, Jaume, magistral, muchas gracias a todos. Hay tanta información de tantas de las tres conferencias que es complicado el centrarse y más con los pocos tiempos que tenemos. Pero una línea. Yo vivo en Lanzarote, vivo en Canarias, tengo relaciones con África porque en el grupo en el que trabajo tenemos una parte importante del negocio en Guinea, Senegal, Mauritania y otros espacios, además de también de Lanzarote y en Las Palmas de Madrid. Por otro lado, yo he vivido muchos años, más de 30 años en América y tengo una relación con América importante. Creo perfectamente en esa conjunción de espacios entre Europa, África y América como espacio estratégico. Pero la pregunta viene en este sentido, porque me ha ocurrido, y además soy CEO de un hub de innovación, es decir, estoy además dentro de un espacio, dentro de las partes que comentas como estratégicas posibles para desarrollar y demás. ¿Hasta qué punto o cómo se aborda cuando el negocio, llamémoslo así rápidamente, no es compatible con el deseo político? Por ejemplo, en Europa el petróleo ruso es más barato que otros, pero se decide no comprar porque hay una guerra con Ucrania. Es decir, ahí hay un desarrollo estratégico frenado por una decisión política. En el caso canario, tenemos esos frenos, que quizás nuestro mayor cliente comercial potente, sin duda, es Marruecos. Marruecos ahora mismo está en una posición geoestratégica potentísima. El puerto de Tánger es probable que en breve soporte una competencia, si no, si, vamos a dejarlo ahí, con el de Algeciras y otros, muy, muy importante.
hay puertos chinos, hay otros puertos, y yo diría, ¿cómo se gestiona ese planteamiento? Es decir, mi negocio va por aquí, pero me están diciendo mis mayores que políticamente no se debe hacer porque estratégicamente no es conveniente. Y añado, y esa es una pregunta. Y la otra, muy rápida, el tema chino. ¿Tan malo es el puerto chino? Lo digo porque, a ver, es que estamos dando por sentado que los chinos tienen 90 puertos, ya. Pero, y si luego yo me peleo contra los puertos chinos que están siendo exitosos, ¿qué tan malo es ser exitoso? Volvemos al tema político. Me están diciendo que no esté en ese equipo de fútbol porque por ahí vienen cuestiones que no son deseables para una geoestratégica política y no tanto económica o desarrollo económico. Muchas gracias, Jaume. Muy bien. ¿Alguno Eh, más para Jaume? Bueno, pues pasamos entonces a la de Felipe. Al Oye, final, perdona, Sí, sí. mándame un correo y te contesto, que ahora no hay tiempo porque tengo bastante sí, información. Tengo bastante información sobre la incompatibilidad política-negocios con África y China. espera que podamos acabar antes de las 9, Ah, perdonadme que dirija. Sí. Una Sobre observación la para, conferencia de las migraciones. una observación Espera, para Enrique, perdón, Perdón, Enrique de Ferra, que quiere hacer algo. sí, perdón. estoy intentando llamar la atención. Una cosita importante para Jaume como contribución, decimos, de la posibilidad de inversiones en la ciencia en Canarias. Lo que me dicen mis amigos importantes en el Instituto de Astrofísica de Canarias es que para atraer inversiones hace falta que también las instituciones locales se mojen. Traducido, si esperamos solo ofrecerle algo como un contenedor, un sitio bonito, una acequia, una cosa de este tipo, no vamos muy adelante, sino que hace falta que algún cabildo, que algún gobierno de Canarias, como han hecho en el caso de telescopios y como harán, estén también dispuestos a poner de su parte. Muy bien, venga. A ver, sobre las migraciones, ¿quién desea hacer alguna observación? Yo quería comentar algo, sí. Venga, Hay una Roque. ligazón entre lo que dice Jaume y lo que dice Felipe, ¿no? La única forma, a mi juicio, de parar la emigración africana hacia Europa es desarrollar África. No hay otra. Y que los africanos en el futuro vengan a Europa como turistas, ¿no? Y en esa necesidad, Canarias efectivamente juega un papel esencial, ¿no? Así que yo no veo otra forma de parar la inmigración masiva, sino que Europa apoye el desarrollo de África. Y para eso estamos nosotros en medio bien situados, como dice Jaume. A ver, otra observación. Pues venga, vámonos al cielo. Sobre el cielo de Canarias. ¿Hay alguna observación? Bueno, yo hago una observación si nadie la hace. Pues venga, Roque. Yo recuerdo toda mi infancia y después de la infancia en Betancuria de que una de las cosas que hacíamos por la noche después de cenar era ponernos zumbados en una hamaca a ver el cielo, ¿no? Una segunda cosa también, parte de los sensores que controlan el posicionado de los segmentos del Gran Telescopio de Canarias se hicieron en la Escuela de Ingenieros Industriales en la época que yo estuve ahí. Entre dos datos para que los tengan presentes, ¿no? Muy bien. Pues Manuel Medina quiere creo hablar, que ya es momento de los ponentes. Jaume. Manuel Medina quiere hablar. Perdón, Manolo. Manuel Medina. No, tienes que abrir el micro. Manolo, tienes que abrir el micro. Quiero felicitar a Enrique de Ferra porque ha hecho una exposición muy interesante y muy práctica. Hemos perdido el cielo. Lanzarote tenía un cielo precioso cuando yo era niño, no había prácticamente luz. Y en este momento ya no podemos ver el cielo, lo hemos perdido. Yo creo que sería muy importante hacer una labor educativa en la gente, porque cuanto más luz tengamos, menos cielo tenemos. Nada más. Muy bien. Bueno, Jaume. Uy, ha habido muchas preguntas. Rápidamente, por el que quiera que me envíe un mail, que yo le contestaré, ¿eh? Pero rápidamente, por lo que me decías, Juan Luis, un ejemplo claro de la incompatibilidad entre la política y los negocios. China ha invertido en África 280.000 millones de dólares. La Unión Europea tiene un presupuesto para África
de 155.000 millones de euros. ¿Qué vale es la realidad? Que Europa no invierte estos 150 millones porque no solo invertiremos en países donde haya derechos humanos, donde haya democracia, donde no haya corrupción y por tanto no estamos invirtiendo. Y por tanto hay muchos negocios que se podrían hacer en países africanos, pero sobre todo a través de la Unión Europea y también de muchas empresas con un propósito que tengan hacia pues, la sociedad, hacia los pues no, que no se hacen. O sea, esta es la primera incompatibilidad. Los puertos chinos no son malos. Al contrario, están dando, por ejemplo, el puerto. Mira, pasado mañana voy a dar una conferencia al puerto de Tarragona de nuestro compañero Santiago Castellá, que está teniendo un auge enorme, y ya la mayoría también del puerto de Barcelona, la mayoría es propiedad china ya. Entonces, bueno, están dando negocio, están dando mucho, por tanto no digo que sea malo, lo único que están controlando ya toda la ruta prácticamente. No me acuerdo mucho más de otras de esto. Si me mandáis correo electrónico, que los tienen en la academia, me lo mandáis y yo os contesto a todos. Pues muy tarde. Bien. Felipe. Bueno, no, yo creo que no ha habido cuestiones que se hayan planteado. A ver, el tema es complejo. Algún ponente o alguien ha dicho en un chat que cualquiera de los tres temas merecería una sesión única, porque claro, sin duda. Yo he hecho un esfuerzo titánico Bienvenido. En un cuarto de hora resumir cosas que hay que hablarlo muy ampliamente, pero espero que la publicación con detalle y con la fuente y tal, pues salga una cosa, me parece que es un tema, como sabemos, muy importante. Yo lo que saco en limpio del tema de la migración es que el tema mediático está mal tratado el tema. La migración no es tanto un problema, sino es una oportunidad. Y un poco en la línea que también planteaba Roque, ¿no? Que es decir, la movilidad que se está dando y Canarias como está en el centro, estamos en el centro geoestratégico de tres continentes, somos continente africano, tenemos cultura europea, tenemos corazón latinoamericano, entonces estar en esa intersección nos coloca en un lugar muy bonito, no solo para hacer negocio, sino para plantear un estilo de humanidad que, por lo menos desde mi punto de vista, es una gran oportunidad. Simplemente eso. Muy bien. Enríquez. Sí, yo solo, bueno, agradecer a los que me han hecho observaciones. A Manuel Medina decirle que es verdad que Lanzarote, desgraciadamente, en este momento es la isla que está peor a nivel de contaminación lumínica, lo que me duele mucho a mí personalmente, así que estoy haciendo algunas cosas para que la cosa pueda mejorar. De hecho, habrán visto que en el norte el Ayuntamiento de Aría ya ha hecho varios cambios de luminarias y se puede decir que hay puntos, sobre todo en la costa donde ahora ha encallado este pesquero marroquí robado, que es una de las zonas más oscuras que hay en Lanzarote, en general en Canarias. También el mirador de ¿cómo se llama? El de Madrid, que allí el Mirador del Río es una zona extremadamente oscura. Así que esperanzas hay y a ver si consigo seguir con un discurso que estaba haciendo con el Ayuntamiento de Aría y a ver si podemos, por lo menos en algunos sitios, volver a disfrutar del cielo oscuro que había antaño, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Prácticamente hemos estado todos durante toda la sesión. Creo que es importante que nos demos cuenta que esto que era pues una incógnita, un deseo, os lo habéis ido tomando en serio, y ya tenemos 12 capítulos y con los 3 del próximo mes, los 15 proyectados y previstos. Sé que alguno o algunas pues estáis ya preparando, deseando a partir de enero. Así que por favor, iros apuntando prontamente a aquellos que tengáis una especialidad o un tema muy concreto, Islas Canarias, de que tenga que ver con Canarias, para el
Canarias 2026. Muchísimas gracias. Gracias también por esta colaboración extraordinaria, que hagamos mejor nuestro primer libro colectivo, y que Esther Subirá, que nos está mirando, pues tendrá el aula telemática del primer lunes del próximo mes de octubre, donde quedamos citados. Muchísimas gracias y ánimo.